Cuando al mediodía del próximo domingo el olor a carne, a gofio y a vino se entremezcle con los sones de las parrandas, con el tambor del tajaraste y de los encerros del ganado, ese espíritu campesino que aún perdura en muchos de nosotros y que es admirado por quienes llegados de la ciudad contemplan la alegría de los participantes en la romería, junto a los niños que quizá por primera vez vean lo grande que es una vaca y perciban el olor inconfundible que desprenden las cabras, ese espíritu campesino, digo, resumará orgullo de ser de aquí. Pero quizá esa algazara de un gran día de fiesta nos distraiga del verdadero motivo de la celebración. Él se llamaba Isidro de Merlo y Quintana. Nació en el siglo XI, en Mairit, territorio que era de la taifa de Alcádir, reconquistada por Alfonso VI cuando Isidro tenía 3 años. El rey colonizó aquellas tierras arrebatadas a los árabes, con familias que se ganaron la vida trabajándolas como arrendatarios, y la familia de Isidro era una de ellas. Y así se crió el niño y así creció. Y hecho un hombre, casó con María Toribia y tuvieron un hijo al que llamaron Illán. Isidro destacó por llevar una vida sencilla de honradez y dedicación a los demás, interviniendo frecuentemente como conciliador entre musulmanes y cristianos para que se respetaran las costumbres de unos y de otros. En vida realizó una serie de acciones que fueron consideradas milagrosas, relacionadas con la asistencia a los necesitados y en pro de los animales y de las buenas cosechas. Y a título póstumo se le atribuyen muchas acciones milagrosas relacionadas con la mediación para obtener lluvias en épocas de sequía y como mediador en la curación de enfermos, algunos de ellos personajes muy importantes de la historia de España. El pueblo de Madrid pidió incansablemente su canonización, lograda finalmente tras la mediación de Felipe II ante las autoridades eclesiásticas para que estudiaran el caso. Fue el Papa Gregorio XV quien lo canonizó en 1622 y Juan XXIII lo declaró santo patrón de los agricultores españoles en 1960. Su mujer sería también canonizada como Santa María de la Cabeza y su hijo como San Illán. Podemos decir, por tanto, que el Valle de Guerra cuenta con 2 advocaciones, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Isidro Labrador, en las que el rey Felipe II ejerció un papel mediador de primer orden. ¿Será casualidad? La presencia de una imagen de San Isidro Labrador en la ermita de este valle podría fecharse en la segunda mitad del siglo XVIII. Se cuenta que la pequeña imagen del santo campesino se rompió en una caída procesional en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y fue sustituida más tarde por la que veneramos actualmente. Esta perteneció a don Manuel Díaz Pacheco, quien dejara la mayordomía del Sobradillo para venir de párroco al Valle de Guerra a partir de junio de 1948. Esta imagen la había comprado don Manuel 14 años antes en los talleres imagineros de Olot, en Gerona, para reponer la que había desaparecido en su ermita del Sobradillo en el incendio vandálico de 1933 y que había resguardado en su casa de otros actos violentos posteriores, quedando por mucho tiempo de su mano, dado que al edificarse la nueva iglesia del Chorrillo se entronizaron también imágenes nuevas. Si tenemos en cuenta que este año se celebra la romería número 75, esto quiere decir que la primera romería en el Valle de Guerra la celebró don Manuel Díaz Pacheco 11 meses después de llegar a esta parroquia. La imagen de Santa María de la Cabeza, creada en los mismos talleres que la de San Isidro, se entronizó 20 años después, y desde entonces el santo matrimonio procesiona junto en la romería que se celebra en su honor. Antaño, el Valle de Guerra era fértil y su gente muy trabajadora, pero pobre, pues no siempre sus esfuerzos se vieron recompensados. Cuando no era la sequía, eran las plagas, y el hambre hacía verdaderos estragos en los vecinos. Aunque fueron muchos los periodos críticos, recordaré el que quizás fuera más crudo de todos, entre 1761 y 1766. Este periodo de 5 años se estrenó con una grave sequía que dio lugar a una pobreza extrema, agravada con un maremoto que se llevó al fondo del mar los barcos que traían grano para aliviar el hambre.
Tanto era el sufrimiento que el año siguiente el rey autorizó que barcos ingleses trajeran trigo a las islas, a pesar de estar en guerra con Inglaterra. Pero España también estaba en guerra con Portugal, que ya se encargaba de entorpecer el tránsito de cualquier barco que navegase con destino a Canarias. Y lo poco que se consiguió sembrar ese año se lo comió una plaga de cigarra. Muchos vecinos tuvieron que emigrar a La Habana, a Uruguay, a Luisiana, a San Antonio de Texas, a Filipinas y a otros territorios españoles de ultramar. Los que aquí quedaron se armaron de valor y a bordo de unos rudimentarios barcos aprendieron a pescar en Berbería para volver con el pescado salado. Pero nuevamente la guerra, en esta ocasión con Marruecos, llevaba al traste todo intento de supervivencia. En 1765, el hambre y la pobreza eran tan extremas que España acordó la paz con el emperador de Marruecos, y al año siguiente los habitantes de nuestras islas recobraron las ganas de continuar sembrando las tierras que los alimentaba, no sin nuevos sucesos recurrentes a lo largo del tiempo. Muchas fueron las veces que en tiempos de sequía se sacó la imagen de San Isidro en procesión con rogativas para que lloviera. Pero paradójicamente también se sacó para que cesara la lluvia en 1918, cuando un temporal arrasó el campo, las casas, las cuadras y los corrales, reventó charcas y hasta rompió el nicho de la imagen de Nuestra Señora del Rosario tirándola al suelo. De todo ello se produjo una desolación tan grande que algunas personas murieron de hambre y muchas otras tuvieron que emigrar a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana. Me pregunto, ¿cuántas veces empapados hasta las entrañas, los vecinos rogaron aquello de San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol? Y volvió la sequía muchas veces más, pero a pesar de ello, con las escasas lluvias caídas y con la que se almacenaba en las numerosas charcas repartidas por el valle, medio suelo de este se cubrió del verde tomatero. Tanto que hace 100 años este pueblo producía 12 millones de kilos de tomates que se exportaban al extranjero. 1 millón de kilos al mes que pasaban por las manos de mujeres, de niños y de hombres necesitados de labrarse un futuro sin tener que emigrar. El balance de la economía según fueran las cosechas podía medirse en las ventas del puente y en los bares de las Toscas, de las calles El Vino, El Moral, La Palma o del barrio de la Hondura, en los que mandaba el silencio si la cosecha había sido mala o se escuchaba el rajeo de guitarras y de timples si la madre naturaleza había sido generosa. Sin embargo, las ganas de trabajar que siempre caracterizó a los hombres y a las mujeres de este valle no se vieron realizadas plenamente hasta que llegó el agua de pozos y de galerías, allá por los años 40, y las paredes y los bordes de los caminos se llenaron de atarjeas. Aquella bendita agua, tantas veces rogada a San Isidro, regó las huertas de caña dulce, de algodón, de tabaco, de plataneras, de tomateros, de millo y de papas. Y hasta la costa, antes cubiertas de tabaibas, piteras y pencas, se cubrió de estos nuevos cultivos. Ya no sería necesario recolectar cochinilla para colorear los tapices de Oriente Medio. Ahora, todas las ganas de trabajar se unirían a las máquinas que rotulaban el terreno para ampliar el espacio de cultivo. Y más tarde vimos llegar los invernaderos que producían las plantas ornamentales y las flores destinadas a la exportación, sustituidas luego en muchos casos por pimientos, nuevos tomateros, pepinos, melones, habichuelas, que elevaron el poder adquisitivo de los vecinos. El cambio fue espectacular, y yo recuerdo algunos de aquellos cambios que se produjeron en los años 60 y que con frecuencia son motivo de decoración de las carretas de la romería. Recuerdos que me llevan a la zafra de caña dulce para sentir el olor y el sabor inconfundible de los canutos pelados, a las huertas de tomateros secos que llegado el mes de julio permanecían enredados en las cañas, de los que colgaban los últimos tomates más parecidos a bolas de Navidad que al dulce y sabroso fruto madurado bajo los rayos del sol. A las huertas que en el cercado en el que nos encontramos ahora todavía conservaban las plantas de algodón que habían sobrevivido a su abandono. A las tardes de verano en la azotea de la casa de María Aguilar cosiendo hojas de tabaco mientras escuchábamos intrigantes cuentos de miedo que nos mantenían en vilo, noticias de Venezuela o deliciosas poesías de las que nadie conocía su origen. Recuerdos que me traen a la memoria el sonido del arado arrastrado por la yunta de polo por el camino de Tagoro,
la misma yunta que remolcaba una carreta de la romería o el barco de la Virgen. Recuerdo las visitas a don Teodoro, el latonero, para que reparara la cocinilla de petróleo, la sulfatadora de cobre o tapara el agujero de un caldero, y las que me conducían al taller de Sinesio, el zapatero, para prolongar la vida de algún zapato moribundo. Y no me olvido de las cargas de agua cada día antes de ir a la escuela, ni del pánico que nos producía ver la jeringuilla de cristal de Concha Rivero. Pero también recuerdo con agrado cómo se preparaban las fiestas de San Antonio de mi barrio, las madrugadas dominicales para evitar las colas en la churrería de Federico, en las toscas de abajo, y el olor a pan de leña que desprendía la panadería de Peregrina cada mañana camino a la escuela de don Francisco en la calle La Palma. Y recuerdo con nostalgia las vendimias, las barricas y lagares, y el olor a mosto que inundaban los alrededores de mi casa, la calle El Vino y el camino del Parrado en septiembre. Subiendo por este camino cualquier domingo del año para visitar a mis abuelos de Guamasa, me gustaba mirar de tanto en tanto atrás o me subía a la pared para contemplar con asombro, siempre con asombro, lo bonito que era mi valle. Soy de esas personas que piensan que no siempre el tiempo pasado fue mejor. Y cuando contemplo hoy día el valle desde Garimba o desde el Boquerón, me pregunto si es el corazón o la cabeza la que me dice que gracias a Dios las inyecciones te las ponen en el centro de salud, que los caminos ya no es necesario recorrerlos embarrados a pie descalzo, que los mensajes se dan por WhatsApp y no mandando a un niño que corra con el recado, que el agua la tenemos en casa con solo abrir el grifo, que la leña, las velas, los hachos, los carburos y las linternas han sido sustituidas por el gas y por la luz eléctrica, que los techos de las casas resisten los temporales, que todos los niños saben leer. Y pago el precio del progreso que ya no me permite ver el Hotel Altagay de la Punta del Hidalgo desde mi casa, ni la hoguera de San Juan de Pico Bermejo, ni la bahía de la Barranquera, porque las edificaciones me tapan la vista. Tampoco mis nietos podrán ya jugar a la pelota, al trompo, al brilé, al chive o al boliche en el camino. Pero la calidad de vida que hoy se disfruta en el Valle de Guerra, sin embargo, no nos desvincula de nuestros orígenes campesinos, de nuestra historia, vinculada estrechamente a los aborígenes que habitaron las cuevas del litoral y a la nobleza lagunera que cuidó el entorno natural y paisajístico de este lugar, lo pobló de buena gente y dotó de ermitas con santos patronos. Por ello, las carretas que saldrán en la 75ª romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza probablemente lleven un cachito de nuestras vidas, que son parte de la historia de nuestro pueblo, en las que podremos contemplar referencias a oficios y a estilos de vida que pudieran haber desaparecido ya, pero que mantenemos en nuestra memoria por tiempo imperecedero, orgullosos de ser de aquí.